Hay algo que me ha perseguido durante años, algo que quizás también te ha inquietado a ti. Porque hay momentos en que abrimos la Biblia y sentimos que estamos leyendo palabras en un papel, pero nada más. ¿Por qué a veces parece que el cielo está cerrado, que Dios guarda silencio, cuando nuestras manos sostienen el libro más poderoso que jamás se haya escrito? No es que Dios haya dejado de hablar, no es que su palabra haya perdido poder, es que nosotros hemos olvidado cómo escuchar. Hoy quiero llevarte a un lugar donde la Biblia deja de ser un libro de religión y se convierte en el latido mismo del corazón de Dios para ti. Porque Él está hablando. Siempre ha estado hablando. Y si prestas atención, si te acercas con el corazón abierto, lo vas a escuchar. Permíteme comenzar con una confesión que tal vez te sorprenda. Hubo un tiempo en mi vida en que la Biblia me aburría. Sí, lo digo así, sin adornos. La abría por obligación, leía versículos por rutina, cerraba el libro con un suspiro de alivio porque ya había cumplido con mi deber cristiano del día. Y me sentía vacía, profundamente vacía, porque estaba tratando la palabra de Dios como si fuera un manual de instrucciones, como si fuera un código moral, como si fuera una colección de historias antiguas que había que memorizar para aprobar algún examen celestial. Pero no es eso. La Biblia no es eso. En Juan 5, 39, 40, Jesús les dice a los fariseos algo que me partió el corazón cuando lo entendí de verdad. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Lo ves? Ellos estudiaban la Biblia, la memorizaban, la diseccionaban, conocían cada letra, cada tradición, cada interpretación rabínica, pero se perdieron a Jesús, se perdieron la vida, porque estudiaban el libro sin buscar al autor. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando abrimos la Biblia, buscando información en lugar de transformación. Cuando la leemos para sentirnos bien con nosotros mismos, para acumular conocimiento, para ganar debates teológicos, para impresionar a otros con cuánto sabemos. Pero el Espíritu Santo no vino a darnos más información. Vino a darnos revelación. Vino a abrirnos los ojos del corazón para que veamos a Cristo en cada página, en cada promesa, en cada historia. Recuerdo el día en que eso cambió para mí. Estaba leyendo el Salmo 119, ese salmo larguísimo que habla de la palabra de Dios versículo tras versículo, y llegué al versículo 18. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y algo se quebró dentro de mí, porque me di cuenta de que había estado leyendo la Biblia con los ojos cerrados, con los ojos del intelecto abiertos, sí, pero con los ojos del espíritu completamente ciegos, y clamé: Señor, si no abres tú mis ojos, puedo leer esto 1000 veces y nunca ver nada. Esa es la primera clave, mi querida amiga. La primera llave que abre la puerta. La humildad de reconocer que sin el Espíritu Santo, la Biblia es un libro cerrado. No importa cuántos títulos teológicos tengas, cuántos años lleves en la iglesia, cuántos versículos hayas memorizado. Si el Espíritu no abre tus ojos, estás ciega. Y eso no es insulto, es la verdad más liberadora que puedes escuchar, porque significa que no depende de ti, no depende de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de tu disciplina, depende de Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Esa es mi confesión diaria cuando abro la Biblia. Espíritu Santo, sin ti, esto es letra muerta, pero contigo esto es vida. Abre mis ojos, abre mi corazón, habla, porque yo quiero escuchar. Y algo asombroso sucede cuando vienes con esa actitud. La Biblia comienza a respirar. Versículos que habías leído 100 veces de repente brillan con una luz nueva. Historias que pensabas conocer se vuelven frescas, vivas, personales, porque el mismo Espíritu que inspiró esas palabras hace 2000 años, 3000 años, está aquí ahora susurrando: esto es para ti, hoy, en esta situación, en este dolor, en esta duda. 1 Corintios 2:14 lo dice con claridad devastadora.
El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo entiendes? No es cuestión de inteligencia, es cuestión de rendición, de venir con el corazón abierto, vulnerable, hambriento, dispuesto a ser transformado por lo que leas. Entonces, antes de que hablemos de métodos, de técnicas, de estrategias de estudio bíblico, quiero que entiendas esto. Estudiar la Biblia no es una ciencia, es un romance, es un encuentro, es un acto de adoración. No vienes a la Biblia a conquistarla, vienes a ser conquistada por el Dios que la escribió. No vienes a dominarla, vienes a ser dominada por su presencia. No vienes a sacar algo de ella, vienes a permitir que ella saque algo de ti. Tu orgullo, tus ideas preconcebidas, tus agendas, tu necesidad de control. Y cuando vienes así, cuando te sientas con la Biblia abierta y el corazón más abierto todavía, algo sagrado comienza a suceder. El Espíritu Santo empieza a moverse. Y de repente, no estás leyendo acerca de Dios, estás escuchando a Dios. No estás estudiando historia antigua, estás siendo escrita en una historia eterna. No estás en un salón de clases, estás en el trono de la gracia. He visto a personas transformadas no porque aprendieran hebreo o griego, no porque tomaran cursos de hermenéutica, no porque leyeran comentarios de eruditos, aunque nada de eso está mal, sino porque se encontraron con Jesús en las páginas de ese libro, porque vinieron desesperados, porque vinieron quebrantados, porque vinieron con hambre verdadera. Y esa es la invitación que Dios te hace hoy. No te está llamando a ser una experta en teología, te está llamando a ser una enamorada de Cristo. Te está invitando a que vengas a su palabra no como una estudiante fría y distante, sino como una hija que necesita escuchar la voz de su padre, como una esposa que anhela la intimidad con su esposo, como un alma sedienta que sabe que solo Él tiene palabras de vida eterna. Así que antes de abrir la Biblia mañana, haz una pausa, respira y ora. Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí. Abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón, porque quiero escuchar, quiero ver, quiero conocerte. No me des información, dame revelación. No me des religión, dame a Cristo. Y espera, porque Él responde esa oración siempre. Y cuando lo hace, la Biblia deja de ser un libro, se convierte en el lugar donde el cielo toca la tierra, donde Dios habla y tú escuchas, y todo cambia. Ahora bien, una vez que entendemos que la Biblia es un encuentro con Dios y no solo un ejercicio intelectual, surge una pregunta práctica: ¿por dónde empiezo? Y esta es una pregunta honesta que muchas personas tienen, pero pocas se atreven a hacer, porque sienten que deberían saberlo ya, que después de años en la iglesia deberían tener esto resuelto. Pero déjame decirte algo: no hay vergüenza en ser un principiante delante de Dios. No hay vergüenza en admitir que te sientes perdida cuando abres ese libro grueso, lleno de nombres impronunciables, genealogías interminables y profecías que parecen escritas en código. Cuando alguien me pregunta por dónde empezar a leer la Biblia, casi siempre le digo lo mismo: empieza con los evangelios, empieza con Jesús. Porque todo, absolutamente todo, en la Biblia apunta hacia Él. El Antiguo Testamento es la promesa de su venida. Los evangelios son el cumplimiento de esa promesa. Las cartas son la explicación de lo que Él hizo. Y Apocalipsis es la revelación de su victoria final. Cristo es el centro. Cristo es el hilo dorado que une cada libro, cada capítulo, cada versículo. Entonces, si nunca has leído la Biblia de manera sistemática, o si te has sentido abrumada tratando de leer de Génesis a Apocalipsis como si fuera una novela, mi consejo es: toma el Evangelio de Juan, ábrelo en el capítulo 1 y lee despacio. No te apresures. No trates de leer 3 capítulos por día para cumplir con algún plan de lectura. Lee un versículo, 2, los que sean, pero léelos hasta que algo se mueva dentro de ti. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Detente ahí, quédate ahí, piensa en lo que eso significa. Jesús no comenzó en Belén. Él estaba en el principio, Él es eterno, Él es Dios. Y luego en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno, invisible, todopoderoso, se hizo bebé, se hizo carne, caminó donde tú caminas, sintió lo que tú sientes, lloró, rió, tuvo hambre, se cansó, todo para acercarse a ti. ¿Ves lo que sucede cuando te detienes? Cuando no pasas de largo por los versículos como si fueran paisaje en la ventana de un tren, cuando meditas, cuando rumias, cuando dejas que la verdad penetre más allá de tu mente y llegue hasta tu corazón. Eso es lo que el Salmo 1:2 llama bienaventuranza. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar no es leer rápido, es leer profundo, es masticar, es saborear, es permitir que una sola verdad te alimente durante horas, días, semanas. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Dios no está impresionado con la cantidad de capítulos que leas. Está buscando la calidad de tu atención. Prefiere que leas un versículo con el corazón completamente presente que leer 10 capítulos con la mente en otro lugar. Porque Él no quiere informarte, quiere formarte. No quiere llenarte de datos, quiere transformarte a su imagen. He conocido personas que han leído la Biblia completa varias veces y siguen siendo las mismas, amargadas, críticas, legalistas, frías. Y he conocido personas que han leído solo unos pocos libros, pero los han leído de rodillas, con lágrimas, con hambre, y han sido completamente transformadas. La diferencia no está en cuánto lees, está en cómo lees, está en con quién te encuentras mientras lees. Ahora déjame darte una sugerencia práctica que ha revolucionado mi tiempo en la palabra. Lee con una pluma en la mano, no solo con los ojos. Subraya. Escribe en los márgenes. Marca los versículos que te impactan. Escribe preguntas. Escribe oraciones. Convierte tu Biblia en un diario de tu caminar con Dios, porque cuando escribes, estás procesando. Estás involucrando no solo tu mente, sino también tu cuerpo en el acto de recibir la palabra. Y algo más. Lee en voz alta cuando puedas, porque Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay algo poderoso en escuchar las escrituras pronunciadas, incluso si eres tú misma quien las pronuncia. Tu propio oído escucha, tu espíritu despierta. Las palabras no solo entran por los ojos, entran por los oídos y se anclan más profundamente en tu corazón. Otra cosa, no tengas miedo de leer el mismo libro varias veces. No tengas miedo de quedarte en un solo evangelio por meses. La Biblia no es una lista de tareas que hay que completar. Es un pozo del que nunca dejas de sacar agua fresca. Puedes leer Juan 10 veces y la 11ª vez Dios te mostrará algo que nunca habías visto, porque el Espíritu Santo es infinito en sabiduría y la palabra de Dios es inagotable en profundidad. Y cuando leas, hazlo con esta pregunta en mente. ¿Qué me está revelando esto acerca de Dios? No, ¿qué me está diciendo que haga? Primero, ¿quién es Él? Porque cuando conoces a Dios, su carácter, su naturaleza, su corazón, todo lo demás fluye de esa revelación. No necesitas una lista de reglas si conoces al legislador. No necesitas una fórmula si conoces al autor de la vida. Jesús dijo en Juan 5:40, como ya vimos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No dijo, no queréis leer acerca de mí. Dijo, no queréis venir a mí. La Biblia no es el destino final. Es el mapa que te lleva a Cristo. Es la voz que te dice, ven, acércate, aquí está, tócalo, conócelo, ámalo. Entonces, cada vez que abras la Biblia, recuerda que no estás abriendo un libro, estás abriendo una puerta. Y del otro lado de esa puerta está Jesús esperándote, con los brazos abiertos, con palabras de vida, con consuelo para tu dolor, con dirección para tu confusión,
con paz para tu ansiedad. Él está ahí. Siempre ha estado ahí. Y cuando vienes con expectativa, con fe, creyendo que Él va a hablar, sabes que Él habla, porque es imposible buscar a Dios con todo tu corazón y no encontrarlo. Jeremías 29:13 lo promete. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la garantía, ese es el pacto. Búscalo y lo vas a encontrar. No en las nubes, no en experiencias místicas vagas, sino aquí, en su palabra, donde Él se ha revelado claramente, poderosamente, personalmente, para ti. Ahora quiero hablarte de algo que me costó años entender, algo que cambió por completo mi relación con la Biblia. El contexto importa. Y sé que eso suena técnico, que suena como algo que dirían en un seminario, pero quédate conmigo porque esto es vital. Porque una de las maneras más rápidas de torcer la palabra de Dios, sin intención, con el corazón sincero pero equivocado, es arrancar versículos de su contexto y hacerles decir lo que nosotros queremos que digan. Déjame darte un ejemplo que probablemente has visto en tarjetas de felicitación, en memes inspiradores, en sermones motivacionales. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hermoso, ¿verdad? Y es verdad, es completamente verdad. Pero, ¿sabes a quién se lo dijo Dios originalmente? A un pueblo que estaba a punto de ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. 70 años. Una generación completa viviría y moriría en el exilio antes de que esa promesa se cumpliera. Entonces, cuando usas ese versículo para prometer que Dios va a darte el trabajo que quieres la próxima semana, o que va a resolver tu problema financiero este mes, o que tu vida será fácil y cómoda porque Él tiene planes de bienestar para ti, estás torciendo la palabra, no porque el versículo sea falso, sino porque lo estás sacando de su contexto y aplicándolo de una manera que Dios nunca intentó. Segunda Timoteo 2:15 nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien. Eso significa entender lo que el texto dice en su contexto original antes de aplicarlo a tu vida hoy. Significa preguntarte: ¿a quién le fue dicho esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en ese momento histórico? ¿Qué problema estaba abordando Dios? Y sé que eso puede parecer complicado, pero no lo es tanto como crees. Porque la Biblia misma te da pistas. Antes de leer un capítulo, lee el que está antes. Después de leerlo, lee el que sigue. Presta atención a los encabezados que algunas Biblias incluyen. Lee las introducciones a cada libro. Busca quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuál era la situación. No necesitas ser una erudita. Solo necesitas ser cuidadosa. Solo necesitas amar la verdad lo suficiente como para no conformarte con una lectura superficial. Porque aquí está el peligro. Cuando usamos la Biblia como un libro de citas inspiradoras en lugar de tomarla como la revelación coherente y progresiva del plan de Dios, terminamos con un Dios que se contradice a sí mismo. Terminamos confundidos. Terminamos frustrados porque reclamamos promesas que nunca fueron para nosotros en primer lugar. Y luego nos preguntamos por qué Dios no las cumple. Pero cuando estudias con contexto, cuando ves el panorama completo, la Biblia comienza a cobrar sentido de una manera asombrosa. Ves cómo el Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo. Ves cómo las profecías encuentran su cumplimiento en Cristo. Ves cómo las historias no son solo lecciones morales, sino anticipaciones del Evangelio. Ves a Jesús en cada página, como Él mismo lo dijo en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, les explicaba lo referente a Él en todas las Escrituras. Entonces, cuando lees sobre el sacrificio de Isaac en Génesis 22, no solo ves una prueba de fe para Abraham, ves una sombra de lo que el Padre haría con su Hijo en el Calvario. Cuando lees sobre el Cordero de la Pascua en Éxodo 12, no solo ves una liberación histórica de Egipto,
ves a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lees los Salmos de David, no solo ves a un rey adorando, ves al Rey de Reyes expresando emociones que tú también sientes: duda, miedo, alegría, esperanza, desesperación, confianza. Y aquí está la belleza. Entender el contexto no mata la inspiración, la profundiza, no hace que la Biblia sea menos relevante para ti hoy, la hace infinitamente más relevante. Porque cuando entiendes lo que Dios estaba haciendo entonces, entiendes mejor lo que está haciendo ahora. Cuando ves cómo Él fue fiel a su pueblo en medio del exilio, en medio de la persecución, en medio de la duda, te das cuenta de que Él será fiel a ti también, porque Dios no cambia. Su carácter es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 lo confirma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que liberó a Israel de Egipto es el mismo que te puede liberar de tu esclavitud hoy. El Dios que consoló a Jeremías es el mismo que consuela tu corazón quebrantado ahora. El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que puede traer vida a las áreas muertas de tu existencia. Entonces, te animo. Invierte tiempo en entender el contexto. Compra una Biblia de estudio si puedes. Lee las notas al pie. Busca mapas que te muestren dónde sucedieron los eventos. Lee libros que te ayuden a entender la cultura del Medio Oriente antiguo. No porque quieras ser una académica, sino porque quieres honrar la palabra de Dios, manejándola con cuidado, con respeto, con integridad. Y cuando hagas eso, algo maravilloso va a pasar. La Biblia dejará de ser un rompecabezas confuso y se convertirá en una historia coherente, una historia de amor, una historia de redención, una historia en la que tú tienes un lugar, no porque estés tratando de meter tu vida a la fuerza en versículos que no te corresponden, sino porque ves el arco completo de lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, traer a su creación de vuelta a Él. Y esa historia comenzó en un jardín, continuó en una cruz, y culminará en una ciudad donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y tú estás en esa historia. Cristo te incluyó. El Espíritu Santo te está guiando, y la palabra de Dios es la luz que alumbra cada paso del camino. Hay algo más que necesito que entiendas, algo que tal vez nunca nadie te ha dicho claramente. La Biblia no fue escrita para hacerte sentir bien, fue escrita para hacerte santa. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. A veces la palabra de Dios te va a consolar, pero otras veces te va a confrontar. Y si solo buscas en ella lo que te hace sentir cómoda, te estás perdiendo una de sus funciones más importantes, la transformación a través de la convicción. Hebreos 4:12 dice algo que debería hacernos temblar un poco, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves eso? La palabra no es una almohada mullida, es una espada. Y las espadas cortan, las espadas separan, las espadas revelan lo que está oculto. Cuando abres la Biblia con sinceridad, cuando le das permiso al Espíritu Santo de hablarte libremente, Él va a poner el dedo en lugares que duelen. Va a iluminar pecados que habías justificado. Va a exponer actitudes que habías escondido. Va a desafiar creencias que habías dado por sentado. Y eso no se siente bien en el momento, se siente incómodo, se siente vulnerable. Pero es ahí, en ese lugar de incomodidad santa, donde sucede el verdadero crecimiento. Recuerdo una vez estar leyendo Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el Espíritu Santo me detuvo en seco, porque yo había estado quejándome, criticando, hablando negativamente de alguien que me había herido, y me justificaba a mí misma. Pero es que es verdad, pero es que me hizo esto,
pero es que tengo derecho a estar enojada. Y Dios, con esa voz suave pero firme que no puedes ignorar, me dijo: tus palabras están edificando, están dando gracia. No fue fácil escuchar eso. No fue agradable admitir que yo era la que estaba equivocada. Pero esa incomodidad fue el bisturí de Dios cortando una infección espiritual que, si no se trataba, iba a envenenar mi alma completa. Y eso es lo que la palabra hace cuando la dejas. Te purifica, te refina, no porque Dios sea un cruel aguafiestas, sino porque te ama demasiado como para dejarte en tu pecado. Santiago 1, 22, 24 lo dice con claridad. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La Biblia es un espejo. Te muestra quién eres realmente, no quién pretendes ser, no quién esperas ser algún día, sino quién eres ahora, hoy, con todas tus grietas y manchas y áreas que necesitan la gracia de Dios. Y aquí está la tentación: mirar ese espejo, ver lo que necesita cambiar, y luego cerrar el libro y olvidarlo. Seguir con tu vida como si nada, porque cambiar es difícil. Arrepentirse es humillante. Rendir áreas de tu vida que has guardado celosamente para ti misma es doloroso. Pero eso es exactamente lo que Dios está pidiendo. No solo que leas su palabra, que la obedezcas. Y aquí viene algo crucial. La obediencia no es el camino hacia el amor de Dios. Es la respuesta al amor de Dios. Tú no obedeces para ganarte su favor. Ya tienes su favor en Cristo. Obedeces porque lo amas, porque confías en Él, porque crees que su camino es mejor que el tuyo, incluso cuando no lo entiendes completamente. Juan 14:15 lo dice simplemente: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es carga, es amor, no es legalismo, es relación. Cuando amas a alguien, quieres complacerlo, quieres conocer sus deseos, quieres alinear tu vida con lo que es importante para esa persona. Y eso es lo que sucede cuando realmente amas a Jesús. Su palabra deja de ser una lista de reglas y se convierte en una guía amorosa de alguien que sabe lo que es mejor para ti. Pero déjame ser honesta contigo. Habrá mandamientos que no querrás obedecer. Habrá enseñanzas que chocarán con tu cultura, con tu comodidad, con tus deseos. Y tendrás que decidir en ese momento: ¿confío en Dios más de lo que confío en mí misma? ¿Creo que Él sabe mejor que yo? ¿Estoy dispuesta a someter mi voluntad a la suya, incluso cuando me cuesta? Proverbios 3, 5, 6 lo plantea como una elección clara. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que habrá momentos en que Dios te pide algo que no tiene sentido para ti, que contradice lo que el mundo te dice, que va contra tu instinto natural. Y ahí es donde la fe se prueba. Ahí es donde decides si realmente crees que su palabra es verdad o si solo la usas cuando te conviene. Entonces, cuando estudias la Biblia, no solo preguntes: ¿qué me hace sentir esto? Pregunta: ¿qué me está pidiendo Dios que cambie? ¿En qué área de mi vida no estoy alineada con su palabra? ¿Dónde necesito arrepentirme? ¿Qué verdad estoy evitando porque me resulta incómoda? Y luego, con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, da el paso de obediencia. Porque la transformación no viene solo de leer, viene de hacer, de aplicar, de permitir que la palabra penetre tan profundamente en ti que cambie cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, cómo amas. Y te prometo esto: cada vez que eliges obedecer, incluso cuando es difícil, experimentas más de Dios. Tu fe crece, tu confianza se profundiza, tu amor por Él se intensifica, porque descubres que su palabra no solo es verdadera en teoría, es verdadera en la práctica.
y que cuando Él promete que sus mandamientos no son gravosos, lo dice en serio. Porque el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. No porque no cueste nada, sino porque Él la lleva contigo. Ahora quiero hablarte de algo que me apasiona profundamente, algo que ha revolucionado mi manera de leer la Biblia: aprender a orar las Escrituras. Porque, ¿sabes qué descubrí? Que la palabra de Dios no solo es algo que lees, es algo que oras, es algo que declaras, es algo que conviertes en tu propio lenguaje de comunicación con el Padre. Cuando oras usando las palabras de la Biblia, estás orando con perfecta alineación a la voluntad de Dios. Porque estas no son tus ideas, tus deseos, tus opiniones, son las promesas de Dios, los valores de Dios, el corazón de Dios expresado en palabras que Él mismo inspiró. Y hay un poder tremendo en eso. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Toma el Salmo 23, uno de los más conocidos. Normalmente lo lees: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermoso, ¿cierto? Pero ahora conviértelo en oración. Señor, tú eres mi pastor, y porque tú eres mi pastor, yo sé que nada me va a faltar. No me va a faltar paz en medio de esta tormenta. No me va a faltar provisión en medio de esta necesidad. No me va a faltar dirección en medio de esta confusión, porque tú me pastoreas. ¿Ves la diferencia? No estás solo leyendo una verdad, la estás personalizando, la estás haciendo tuya, la estás declarando sobre tu vida específica, en tu situación específica. Y algo poderoso sucede cuando haces eso. Tu fe se activa, tu corazón se alinea, tu mente se renueva. O toma Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora ora eso. Padre, tú me dices que no esté angustiada por nada. Así que vengo a ti con esta ansiedad que me está asfixiando, esta preocupación que no me deja dormir, te la entrego. Y te pido, basándome en tu promesa, que tu paz, esa paz que no tiene sentido lógico, que no depende de mis circunstancias, venga y guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. ¿Sientes el poder de eso? No estás rogando, estás recordándole a Dios sus propias palabras, y Dios honra eso. Porque Isaías 55:11 promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios siempre cumple su propósito. Siempre. Cuando yo atravesé uno de los periodos más oscuros de mi vida, cuando sentía que las oraciones rebotaban en el techo y Dios estaba a millones de kilómetros de distancia, descubrí que no podía orar con mis propias palabras. No tenía palabras. El dolor era demasiado profundo, la confusión demasiado grande. Pero podía leer los salmos y podía convertirlos en mi oración. Abría el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y eso era exactamente lo que sentía. Un anhelo desesperado por Dios, una sed que nada más podía saciar. Y oraba: Dios, mi alma tiene sed de ti, estoy seca, estoy vacía. Necesito que vengas como lluvia a mi desierto. Necesito sentir tu presencia de nuevo. O el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y me daba permiso de ser brutalmente honesta con Dios, porque David lo fue. No tenía que fingir que estaba bien. No tenía que usar lenguaje religioso pulido. Podía venir con mi dolor crudo, mi duda real, mi pregunta sincera. Y aquí está lo asombroso. El mismo salmo que comienza con ¿hasta cuándo? Termina con mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David va del lamento a la alabanza en el mismo salmo. Y yo aprendí a hacer lo mismo,
a comenzar donde estaba, en el dolor, en la duda, pero terminar donde Dios quiere que esté, en la confianza, en la esperanza, en la adoración. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Y una espada tiene dos funciones: defensa y ataque. Cuando oras la palabra, estás usando esa espada. Estás luchando batallas espirituales no con tu fuerza, no con tu lógica, sino con la verdad eterna de Dios. Cuando el enemigo te susurra mentiras, que no vales nada, que Dios te ha abandonado, que nunca vas a cambiar, tú respondes con la palabra: está escrito que soy más que vencedora. Está escrito que nada me puede separar del amor de Dios. Está escrito que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. No es magia, no es manipulación, es fe. Es creer que lo que Dios dice es más verdadero que lo que sientes. Es pararte sobre su palabra cuando todo lo demás se tambalea. Y cuando haces eso, cuando oras las Escrituras con fe genuina, las cosas comienzan a cambiar. Tal vez no tus circunstancias de inmediato, pero tú cambias. Tu perspectiva cambia. Tu paz aumenta. Tu confianza se fortalece. Entonces te desafío a que empieces a hacer esto. Cuando leas un pasaje que te impacte, no solo lo subrayes, conviértelo en oración. Cuando encuentres una promesa, declárate sobre tu vida. Cuando veas un mandamiento, pídele a Dios la gracia para obedecerlo. Y poco a poco la Biblia dejará de ser solo un libro que lees en la mañana. Se convertirá en el lenguaje de tu corazón durante todo el día. Caminarás con versículos resonando en tu mente. Te dormirás con promesas arrullándote. Te levantarás con verdades fortaleciendo tu espíritu, porque la palabra de Dios es viva, y cuando la oras, esa vida fluye hacia ti, a través de ti, transformándote de gloria en gloria. Algo que he notado a lo largo de los años, algo que me rompe el corazón, es cuántas personas abandonan la lectura de la Biblia porque sienten que no la entienden. Abren el libro, encuentran algo que les parece contradictorio o extraño o aparentemente irrelevante para su vida y se rinden. Y el enemigo está encantado con eso, porque si él puede convencerte de que la Biblia es demasiado complicada para ti, demasiado antigua, demasiado difícil, te ha robado tu arma más poderosa. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar. No tienes que entender todo para beneficiarte de lo que entiendes. No tienes que tener un doctorado en teología para encontrarte con Dios en su palabra. No tienes que resolver todos los misterios para recibir las verdades claras que están ahí, esperándote. 1 Corintios 13:12 lo dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora conocemos en parte. Incluso los teólogos más brillantes conocen en parte. Incluso los pastores más estudiosos ven oscuramente, porque somos humanos finitos tratando de comprender a un Dios infinito. Y está bien no tener todas las respuestas. Lo que importa no es que entiendas cada palabra, cada genealogía, cada profecía compleja del Antiguo Testamento. Lo que importa es que encuentres a Jesús, porque Él es la clave que abre todo lo demás. Él es el centro, y cuando lo conoces a Él, cuando estableces una relación viva con Él, el resto comienza a cobrar sentido gradualmente. Deuteronomio 29:29 dice algo profundo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que Dios no nos ha revelado completamente, y está bien. No necesitamos saberlo todo, pero las cosas que Dios sí ha revelado, su amor, su gracia, su plan de salvación, su deseo de relación con nosotros, esas son claras. Esas son para ti. Esas son las que necesitas abrazar. Entonces, ¿qué haces cuando encuentras algo que no entiendes? Primero, no te desesperes. No asumas que eres tú el problema. Segundo, sigue leyendo.
A veces el contexto que viene después aclara lo que vino antes. Tercero, ora. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Él es el mejor maestro que jamás tendrás. Cuarto, busca ayuda. Lee comentarios. Escucha enseñanzas. Pregunta a pastores o a creyentes maduros que conoces. No tienes que caminar esto sola. Pero sobre todo, no dejes que lo que no entiendes te robe lo que sí entiendes. Porque hay verdades cristalinas en la Biblia que no necesitan interpretación complicada. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes eso? Entonces tienes el Evangelio, tienes salvación, tienes esperanza eterna. Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Entiendes eso? Entonces sabes que estás segura en el amor de Dios. Nada te lo puede quitar. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Entiendes eso? Entonces sabes cómo vivir de una manera que agrada a Dios. No necesitas desentrañar cada símbolo en Apocalipsis para saber que Jesús gana al final. No necesitas entender completamente la Trinidad para experimentar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en tu vida. No necesitas resolver el misterio de la predestinación versus el libre albedrío para responder a la invitación de Cristo hoy. Y aquí está algo hermoso. Mientras más conoces a Dios a través de lo que sí entiendes, más se aclaran las cosas que antes parecían oscuras. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio, todo es confuso, pero mientras más te sumerges, mientras más practicas, mientras más conversas con hablantes nativos, de repente, las cosas empiezan a hacer clic. Palabras que no tenían sentido comienzan a cobrar significado. Estructuras gramaticales que parecían imposibles se vuelven naturales. Así es con la Biblia. Es un idioma espiritual. Y el Espíritu Santo es tu maestro. Dale tiempo, dale consistencia, dale tu corazón abierto. Y verás cómo pasajes que leíste hace un año sin entender nada, de repente se iluminan cuando vuelves a ellos, porque no eres la misma persona. Has crecido, has madurado espiritualmente, y ahora puedes recibir verdades más profundas. Hebreos 5:12-14 habla de esto. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos comenzamos con leche, verdades simples, básicas, fundamentales, y está bien, pero no te quedes ahí, crece, porque Dios tiene alimento sólido esperándote, verdades más profundas, revelaciones más ricas, misterios que solo pueden ser comprendidos por aquellos que han caminado con Él, lo suficiente como para desarrollar discernimiento espiritual. Entonces, no te rindas cuando encuentres algo difícil. Tómalo como una invitación a crecer, como una señal de que hay más de Dios para descubrir, como un recordatorio de que nunca terminarás de aprender sobre Él, porque Él es infinito y tú tienes toda la eternidad para conocerlo más y más. Y eso, mi amiga, no es una carga, es una aventura, es un privilegio, es la alegría de una vida vivida en búsqueda constante del Dios que primero te buscó a ti. Ahora quiero tocar algo práctico que sé que muchas personas luchan: cómo ser constante en la lectura de la Biblia. Porque una cosa es sentirte inspirada un domingo y decir, voy a leer la Biblia todos los días.
Y otra cosa completamente diferente es seguir haciéndolo el miércoles por la mañana cuando estás cansada, el viernes cuando tienes prisa, el lunes cuando estás desanimada. Seamos honestas, la vida es agitada. Hay 1.000.000 de cosas compitiendo por tu atención cada día. El teléfono suena, los hijos demandan, el trabajo presiona, las tareas del hogar se acumulan y de repente, lo que era una prioridad en tu mente, pasar tiempo en la palabra de Dios, se convierte en algo que haré cuando tenga tiempo. Y el tiempo nunca llega. Entonces, déjame darte algunos consejos prácticos, no desde un lugar de perfección, sino desde las trincheras de alguien que también ha luchado con esto. Primero, empieza pequeño. No te propongas leer 5 capítulos al día si nunca has leído ni uno, porque cuando fallas en cumplir esa meta ambiciosa, te desanimas, te sientes culpable y terminas abandonando completamente. En cambio, comprométete a algo que sepas que puedes sostener. 5 minutos, un salmo, un capítulo del Evangelio de Juan, lo que sea que funcione para tu vida actual. Segundo, hazlo a la misma hora todos los días, porque la constancia nace del hábito y el hábito nace de la repetición. Si esperas a encontrar el momento perfecto, nunca lo encontrarás. Pero si dices todos los días a las 6 a.m., antes de que la casa despierte, voy a leer mi Biblia, tu cuerpo se acostumbra, tu mente se prepara y gradualmente se vuelve parte de tu ritmo diario, como cepillarte los dientes o tomar tu café. Tercero, ten tu Biblia en un lugar visible. No la guardes en un estante donde la olvides. Déjala en tu mesa de noche, en la mesa de la cocina, donde la veas al despertar o al tomar tu primera taza de té, porque fuera de vista es fuera de mente. Pero cuando la ves te recuerda tu compromiso. Cuarto, y esto es importante, no te condenes cuando falles, porque vas a fallar. Habrá días en que te quedarás dormida, días en que una emergencia surgirá, días en que simplemente no tendrás ganas. Y en esos días, el enemigo va a venir con acusación. ¿Ves? No puedes ser constante. Eres un fracaso. ¿Para qué intentarlo? No escuches esa voz. En lugar de eso, escucha la voz del Espíritu Santo que dice: mañana es un nuevo día. Mi misericordia se renueva cada mañana. Levántate y vuelve a intentarlo. Lamentaciones 3:22-23 lo promete. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nueva oportunidad. Cada día nueva gracia. No estás acumulando puntos con Dios por tus devocionales perfectos. Estás cultivando una relación, y en cualquier relación hay días mejores y días peores. Lo que importa es que sigues volviendo, que no te rindes. Quinto, encuentra lo que funciona para ti. No hay una sola manera correcta de estudiar la Biblia. Algunas personas son muy analíticas. Les encanta tomar notas, hacer bosquejos, estudiar palabras en el idioma original. Otras son más contemplativas. Prefieren leer despacio, meditar, orar a través del texto. Algunas necesitan silencio total. Otras escuchan música de adoración de fondo. Algunas leen mejor en la mañana, otras en la noche. No te compares con nadie. Descubre qué te ayuda a conectar con Dios y hazlo así. Sexto, combina la lectura personal con la enseñanza corporativa, porque necesitas ambas. Necesitas ese tiempo íntimo, solo tú y Dios, donde Él puede hablarte personalmente. Pero también necesitas la sabiduría de otros creyentes, la corrección de buenos maestros, la edificación de estudiar en comunidad. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque hay revelación que solo viene cuando el cuerpo de Cristo se reúne, cuando diferentes dones operan juntos, cuando hierro afila hierro. Y finalmente, recuerda por qué lo haces. No es para ganar la aprobación de Dios, ya la tienes en Cristo. No es para impresionar a otros, ellos no te van a salvar.
es porque tu alma necesita alimentarse. Porque Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu necesita comida tanto como tu cuerpo. Y si no te alimentas espiritualmente, te vas a debilitar. Tus decisiones van a empeorar. Tu paz va a disminuir. Tu amor va a enfriarse. Tu fe va a tambalearse. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Puedes decir eso? ¿Anhelas la palabra de Dios más que tu desayuno? Y si no, está bien admitirlo. Pero pídele a Dios que te dé ese hambre. Porque Él promete en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tienes hambre de Dios, si buscas justicia, si anhelas más de Él, serás saciada. Garantizado. Entonces toma la decisión hoy. No mañana. Hoy. Decide que la palabra de Dios tendrá un lugar no negociable en tu vida. No porque seas perfecta, no porque tengas todo resuelto, sino porque sabes que lo necesitas. Porque reconoces que sin Cristo no puedes hacer nada, pero en Él puedes hacerlo todo. Y su voz, su dirección, su sabiduría, su consuelo, todo eso viene a través de su palabra. Así que ábrela, léela, órate, obedécela y observa cómo Dios transforma tu vida de adentro hacia afuera, un versículo a la vez. Hemos recorrido un largo camino juntas en esta conversación. Y si hay algo que quiero que te lleves contigo hoy, algo que quede grabado en tu corazón más profundamente que cualquier otra cosa que hayamos dicho, es esto. La Biblia no es un libro acerca de ti, es un libro acerca de Jesús. Y cuando lo ves a Él, realmente lo ves, con ojos del Espíritu abiertos por el Espíritu Santo, todo cambia. Porque esa es la diferencia entre religión y relación. La religión te dice, lee la Biblia para ser mejor. La relación te dice, lee la Biblia para conocerlo a Él. La religión te da una lista de tareas. La relación te da una invitación a la intimidad. La religión te carga. La relación te libera. Y Jesús vino para darte vida, vida en abundancia, no para añadir una carga más a tus hombros ya cansados. Lucas 24 cuenta la historia de 2 discípulos caminando hacia Emaús después de la crucifixión. Están desanimados, confundidos, con el corazón roto porque su esperanza, Jesús, había muerto. Y de repente, Jesús mismo se les acerca y comienza a caminar con ellos, aunque ellos no lo reconocen. Y aquí está lo asombroso. El versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les dio un estudio bíblico. Desde Génesis hasta Malaquías, les mostró cómo cada profecía, cada tipo, cada sombra, cada historia apuntaba hacia él. Y cuando finalmente lo reconocieron, cuando sus ojos se abrieron, dijeron en el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese es el propósito de estudiar la Biblia, que tu corazón arda, que encuentres a Cristo, que lo conozcas más, que lo ames más profundamente, que confíes en Él más completamente. No es acumular información, es experimentar transformación. No es dominar el texto, es ser dominada por el autor. Y cuando eso sucede, cuando realmente ves a Jesús en la palabra, cuando escuchas su voz hablándote, cuando sientes su presencia mientras lees, nunca volverás a ser la misma. Porque Él es irresistible, su amor es abrumador, su gracia es incomprensible. Y una vez que lo pruebas, nada más puede satisfacerte. He pasado décadas en la palabra de Dios y puedo decirte con absoluta certeza, nunca me canso de Él. Nunca llego al final de su bondad. Nunca agoto su sabiduría. Cada día, cada lectura, cada momento en su presencia, descubro algo nuevo, alguna faceta de su carácter que no había visto, alguna profundidad de su amor que no había explorado.
alguna dimensión de su poder que no había experimentado. Y eso es lo que Él quiere darte a ti. No un deber religioso, no una disciplina vacía, sino un encuentro vivo, poderoso, transformador con el Dios viviente, el Dios que te creó, el Dios que te redimió, el Dios que te sostiene en este mismo momento, el Dios que tiene palabras de vida eterna y que está esperando que vengas a Él, que abras su palabra, que le des permiso de hablarte. Entonces, mi querida hermana, mi preciosa amiga, te dejo con esta bendición, que el Espíritu Santo abra los ojos de tu corazón, que te revele a Cristo en cada página de las Escrituras, que la palabra de Dios se vuelva tan real para ti que no puedas pasar un día sin ella, que encuentres en la Biblia no obligación sino deleite, no carga sino libertad, no reglas sino relación, que tu hambre por Dios crezca cada día hasta que su palabra sea más dulce que la miel, más preciosa que el oro, más necesaria que el aire que respiras. Y que nunca, nunca olvides, no soy yo, es Él. El Espíritu Santo está aquí ahora, y si lo buscas con todo tu corazón, lo encontrarás. No porque seas digna, no porque seas perfecta, sino porque Él es fiel, y Él te ama, con un amor eterno, inquebrantable, imparable. Y ese amor está escrito en cada versículo, esperándote. Entonces ve, abre tu Biblia y escucha, porque Dios está hablando, siempre ha estado hablando, y hoy en este momento, Él quiere hablarte a ti. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque la palabra de Dios es vida, y todos necesitamos vida.